Muy buenas noches, estamos transmitiendo como lo hacemos desde hace 14 semanas, de lunes a viernes a las 8 en punto, completamente y totalmente en vivo, a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su vivo para llegar a más profesionales de la salud. 640,000 profesionales de la salud están suscritos a Yo Soy Médico 17 y son potencialmente a quienes llegamos e invitamos a este webinario, ya tradicional webinario a raíz de la pandemia. Nos ven de varios países, al final les diré de qué otros países, además de México y Estados Unidos, nos están viendo. También, asimismo, mientras esperábamos en pantalla, aparecía un comunicado que si usted es jefe de enseñanza o jefe de servicio de un hospital público o privado y requiriera un tema de enseñanza para sus profesionales de la salud, con mucho gusto están disponibles para ustedes todos los temas que usamos en Medical Legal Center, completamente disponible para los profesionales de la salud sin ningún costo. Lo hacemos como una aportación natural ante este evento de pandemia a través de nuestras plataformas y de una manera más cerrada y exclusiva solamente para su grupo médico, con la finalidad de poder atender dudas especiales en vivo de cualquier persona que forme parte de su servicio o incluso de su colegio médico. El día de ayer tuvimos la fortuna de contar con el doctor César Gutiérrez Samperio, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Una charla muy amena y bueno, él está disponible en su plática, quedó grabada en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y también en el de Medical Legal Center. Si además quisieran verlo, pudieran además hacerlo en YouTube. Le ponen YouTube Medical Legal Center, se suscriben y ahí aparece cronológicamente todas las conferencias que hemos tenido hasta el día de hoy. Hoy es viernes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández nos presenta una cápsula de la contención del estrés que viven los profesionales de la salud, muchos consejos, asesorías, tips de qué seguir para que los profesionales de la salud puedan superar este estrés especial que se vive a raíz de esta pandemia. El programa, ya tenemos el programa de la semana siguiente, lo encontrarán en la noche o el día de mañana ya en nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. Además les llegará un correo electrónico o les llegará un WhatsApp con el programa. Por favor, ayúdennos a reenviarlo, siéntanse en la libertad de poderlo reenviar a otros profesionales de la salud, porque es para todos los profesionales de la salud de habla hispana. Podrán hacerlo con todo el gusto del mundo. Antes de presentar a nuestra invitada especial del día de hoy, quiero comentarles que las preguntas me ayuden a elaborarlas directamente en el panel de preguntas y respuestas y evitar hacerlo en el de chat, porque en el chat pues vamos a platicar, etcétera, pero cuando sea el momento de preguntas y respuestas solamente nos enfocaremos en el icono de preguntas y respuestas. Para mí es un gusto poder presentar desde Berlín a Elba Quintero Luce. Ella es copywriter especializada en tecnologías de la salud de Health Tech en Berlín, Alemania. Escritora y creadora de contenido digital con 15 años de experiencia, integrante del comité de Women Writer Berlin Lab. Eso entre muchas otras actividades. Me consta que es una activa de redes sociales, está aquí, está allá, de repente la escucho darme consejos de vuelos, es hiperactiva, trae la adrenalina, todo lo que da. Máxime, que ahorita es mañana en Berlín y ser de madrugada y aquí la tenemos. Imagínense la energía, la fuerza que tiene. Ella nos va a hablar de desarrollos globales en tecnologías de la salud a partir de COVID-19. Elba, buenas noches aquí, buenos días allá, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar. Hola, Abraham, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Ya me tomé mi taza de café, ya estoy lista para dar la plática. Es un poquito tarde o temprano, dependiendo de quién le preguntes, pero estoy listísima. Muchísimas gracias por la invitación. Elba, el agradecido soy yo y son todos los profesionales de la salud que me preguntaban este tema y mira, ¿quién mejor que tú para dárnoslo? Te dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud y nos vemos en preguntas y respuestas. Que lo disfrutes. Gracias, Abraham.
Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Listo. Voy a iniciar la presentación. Espero que todos puedan ver mi pantalla. Bueno, primero que nada, reiterar el agradecimiento hacia Abraham por darme la plataforma, por haberme invitado. La verdad es que hacer este webinar por 14 semanas sin parar, con el único propósito de poner la información disponible a los profesionales de la salud, es algo que se merece mucho reconocimiento y estoy muy orgullosa de formar parte de este grupo de personas que pueden también dar su granito de arena. Y yo les voy a hablar en la noche de hoy de los desarrollos globales de las tecnologías de salud a partir del COVID. Vamos a hablar un poco de la tecnología que ya existía, pero que se aplicó específicamente después de la pandemia. Y bueno, antes de empezar, me gustaría presentarme. No todos los que están aquí me conocen. Mi nombre es Elba Quintero Luce. Mi profesión es copywriter de Health Tech. Yo me mudé, yo soy de México, de Guadalajara, soy tapatía. En el 2012 me mudé a Alemania y llevo ya 3 años viviendo en Berlín, y toda mi vida profesional en Berlín se ha desarrollado en las empresas de tecnología de la salud. De igual manera soy escritora, formo parte de un grupo de escritoras, mujeres aquí en Berlín, que se llama Women Writer Berlin Lab, y también llevo ya muchos años creando contenido digital. El hecho de que yo me mudé de México a Alemania hizo que todas las herramientas disponibles que estaban de manera digital era la manera con la cual yo me podía comunicar con mis seres queridos que estaban en México, ¿no? Cuando llegué al principio no tenía amigos y era como una situación bastante difícil, pero todo lo digital me ayudó a conectarme y por eso empecé como a meterme tan de lleno en este aspecto. Yo tenía un canal de YouTube y también estoy activa en redes sociales, entonces quería presentarme un poco para que me conocieran un poco más. La agenda que tenemos para el día de hoy, los voy a llevar a través de un viaje donde la tecnología va a ser el hilo conductor. Vamos a ver cómo la tecnología nos ayudó a entender al virus desde muy temprana época. Después vamos a ver cómo el COVID nos digitalizó, por así decirlo, nuestro día a día. Después vamos a ya aterrizar el tema en cuanto a la salud y también cómo la tecnología se cambió un poco ya con la situación en remoto. Por último, vamos a ver las apps de rastreo, que es una tecnología que ya existía en Europa, pero que ahora se utilizó con este fin. Y me gustaría dejar esta presentación con preguntas que nos tenemos que hacer, tanto en el aspecto médico como en el aspecto legal, que creo que es importante que le pongamos atención también. Muy bien, entonces primero vamos a empezar con la tecnología que ya existía, pero que nos ayudó a entender qué era el virus con el que nos enfrentamos y cómo estaba evolucionando. Primero vamos a tener una pequeña línea de tiempo que es, pues supongo que es información que ya lo conocemos todo, pero lo quiero aterrizar a cómo la tecnología nos ayudó. Primero, sabemos que el virus se detectó por primera vez en Wuhan, China. Desde diciembre empezaron a llegar casos de neumonía atípica, pero en enero fue cuando ya tuvieron la oportunidad de hacer la secuencia del genoma que se nombró SARS-CoV-2. Antes de esto, para poder tener la secuencia del genoma era un proceso que tardaba meses, pero para tener toda la secuencia del genoma completo sucedió en 11 días y esto nunca se había visto. La siguiente parte es que para el 12 de enero esta secuencia del genoma se compartió a la OMS y esto lo hizo que estuviera disponible a todo el mundo
Esto lo que sucedió fue que laboratorios también de todo el mundo lograron crear pruebas a partir de esta información que se había democratizado y se había vuelto disponible para todo el mundo. Y ahora que ya sabemos el genoma del virus, lo tenemos documentado y lo tienen los laboratorios y pueden hacer pruebas, después se creó una base de datos donde se pudieran juntar todos los casos positivos, todas las pruebas que se hicieron, pero que algunas dieron negativos también, pero en general el número de pruebas y el número de muertes. Esto nos dio una cantidad bastante importante de datos estadísticos, epidemiológicos, que nos dio la oportunidad de entender mejor contra qué nos estábamos enfrentando. Esta imagen que les pongo es una imagen del dashboard de la Universidad de Johns Hopkins, que al principio, sobre todo finales de enero, principios de febrero, es un dashboard que yo revisaba varias veces al día. No está actualizado, esto lo hice el 30 de junio, pero lo que podemos ver aquí es un número ya bastante grande, ya están arriba de 10 millones y yo lo empecé a ver cuando estaba, me parece, en 4,000 apenas y empezaba a verse únicamente en Asia. Y debido a que estuve dándole un chequeo bastante, con mucho seguimiento, pudimos notar que empezó en Asia, después se pasó a Europa y después se pasó a Estados Unidos. Y hubo más o menos como un periodo de 1 mes y medio entre uno y otro cuando fueron los picos más fuertes. Este tipo de información está disponible para todos. Antes únicamente estaba disponible a lo mejor para gobiernos o para empresas bastante grandes, pero ahora cualquier persona puede tener acceso a esto y eso también es gracias a la tecnología con la que ya contamos. Ahora, todos pasamos por un proceso de digitalización, lo hubiéramos querido o no, porque se nos obligó a aislarnos para tratar de evitar que nos contagiáramos y para tratar de esparcir más el virus. Entonces, ¿qué pasó? Pues sí, nos obligaron a quedarnos en casa y esto hizo que nos adelantáramos 10 años en el futuro hablando en cuanto a la utilización del día a día de las herramientas digitales que tenemos. O sea, en un periodo de semanas tuvimos que adelantarnos 10 años de un día para otro casi, para utilizar estas herramientas que teníamos disponibles y ver cómo le hacíamos. Tuvimos que aprender a utilizar nuevas herramientas, los que no estábamos acostumbrados a usarlas, y también a explorar otras soluciones para ver cómo podíamos seguir nuestro día a día de una manera distinta. Hay ciertos aspectos que son relevantes en el tema de hoy. El primero es el trabajo. El work from home se hizo algo que muchas empresas estaban pues no tan de acuerdo en hacerlo. Yo que trabajo en empresas de tecnología ya es algo que se conoce. Tú puedes trabajar desde casa a lo mejor un día o dos, o cada empresa tiene sus propias políticas respecto a esto, pero se hizo algo disponible y se hizo algo de lo que todo el mundo estaba hablando. Las industrias que lo podían hacer, como las industrias de tecnología, todas lo hicieron. Sin embargo, había otras que tuvieron que adaptar sus operaciones para poder seguir pues en la industria, pero esto no fue lo que pasó para todas las industrias. Hubieron algunas que tuvieron de plano que cortar su producción o la manera en la que operaban. Y ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí en el gobierno de Alemania, el Ministerio de Salud de Alemania le recomendó a todas las empresas que ya dejaran el work from home permanente, o sea, que fuera una opción para todos los trabajadores. Y esto es a nivel gubernamental, que se estaba sugiriendo esto. Y creo que es un tema que también vamos a estar viendo mucho más presente en nuestro día a día. La otra parte es lo relacionado con el estudio. Los sistemas de educación se tuvieron que adaptar a sesiones remotas
Y esto involucró muchas partes. Los maestros tuvieron que aprender cosas nuevas o las herramientas que ya estaban ahí las tuvieron que adaptar de la manera en la que mejor entendieran sin tener ningún tipo de entrenamiento. Los niños o las personas que están estudiando también tuvieron que adaptarse a esto. Y una parte muy importante creo que son los padres. Los padres ya tenían una responsabilidad directa en cuanto a la pedagogía que recibían los niños y esto también cambió bastante. Si tú eres un padre de familia y tienes que trabajar desde casa, pero al mismo tiempo tienes que encargarte de que tu hijo o tu hija esté aprendiendo, también esto viene como a cambiar mucho la dinámica. Las interacciones que normalmente teníamos en persona, ahora tuvieron que hacerse a través de medios digitales. Algunas personas nunca habían tenido una videollamada en su vida, pero a partir de esto, pues ya empezamos a tener un poco más contacto con todos estos recursos. Como nos encontrábamos encerrados en nuestras casas, nuestros dispositivos y cualquiera que tuviera conexión a internet se volvió nuestra ventana al exterior porque era de donde nos llegaba la información que era relevante. Y esto quiere decir que nuestro comportamiento tuvo que cambiar también y tuvo que adaptarse. Tuvimos que aprender a hacer el súper online o a lo mejor suscribirnos a algún servicio. Por ejemplo, yo me suscribí a un servicio donde me mandaban los ingredientes ya hechos y las recetas y ya nada más yo cocinaba. Ya no me tenía que preocupar por salir al súper, etcétera. O pagar servicios en línea, utilizar el banco en línea. Nos vimos obligados a empezar a aprender y a utilizar estas nuevas herramientas. Y por último, algo que también va a ser relevante en el resto de la presentación es que todos los comportamientos que nosotros tenemos en medios digitales generan datos. Y estos datos son almacenados y analizados con diferentes propósitos, que esto ya lo vamos también a aterrizar en un futuro exclusivo para la salud. Muy bien, ahora sí, ya vamos a tocar el tema de la salud. Nada más déjenme tomar agua. A partir del aislamiento, la industria de la salud y el campo de la salud también pasó por algunos cambios. El primero que vamos a hablar es de la telemedicina. La telemedicina es un concepto que se generó en los 90s, más o menos, y básicamente lo que es utilizar las tecnologías de información y de comunicación para que el paciente tenga un mejor acceso a los cuidados y la información médica en general. Si, por ejemplo, en esta semana la doctora Jessica Valencia estaba hablando de que ella tuvo que utilizar la videollamada para poder tener una consulta con sus pacientes y a partir de eso decidir si los iba a recibir en su consultorio o no, para no poner a riesgo al personal de salud con el que ella trabaja. Entonces, estas consultas que se hacen por medio de videollamada es telemedicina. Es un enfoque clínico 100%, está enfocado al paciente, también es revisión. Muchos de los doctores que nos están viendo ahora, pues, o del personal de la salud, que están recibiendo WhatsApps, están recibiendo fotografías. Esto es telemedicina también, es utilizar los medios digitales para que el paciente tenga un mejor trato. Incluso nos podemos ir hasta la cirugía robótica. Si un doctor está operando a distancia por medio de un robot, esto también es telemedicina porque está centrado en el paciente. El paciente es el que recibe el último, es el que gira alrededor todo, ¿no? Y a partir del COVID-19 hubo un boom bastante grande. De hecho, hay ciertos países como Reino Unido, los cuales ya cuentan con la infraestructura necesaria para que el sistema de salud se adapte o avance un poco más rápido hacia la telemedicina, que ya sea algo normal, que si yo necesito un médico pueda tener una cita por medio de una videollamada. Además, si yo necesito un medicamento, el médico puede mandar la receta a la farmacia que esté cerca de mi casa y la farmacia me va a mandar a mí directamente mi medicina. O sea, ya ese grado de integración
existen niveles en países donde ya está esto un poco más desarrollado. También vamos a hablar del término telehealth. Es un concepto más amplio, en un sentido mucho más amplio, porque sí está enfocado a la salud, pero está orientado más hacia el consumidor. Esto quiere decir que, pongo un ejemplo, como el reloj que vemos en la foto, esto es un wearable. Un wearable es cualquier hardware o cualquier físico con el cual va a existir un intercambio de datos o una manera de almacenar datos y pasarlos a una app o en general a una base de datos. Pero el reloj, por ejemplo, te puede contar los pasos, te puede contar frecuencia cardíaca, te puede decir el tipo de actividad que tuviste en el día, etcétera. Y de igual manera se conecta a una app. Hay muchas apps que están disponibles ahora para contar las calorías que consumiste en el día si tú estás poniendo tu dieta. O si necesitas aprender a meditar, por ejemplo, también existen apps para eso. O si necesitas dejar de fumar, también existe. O sea, mucha tecnología que está girando alrededor del tema de la salud. También en este aspecto entran los webinars. Esto que estamos haciendo entra dentro del concepto de telehealth porque estamos uniendo información para los profesionales de la salud. También aquí entraría la integración del perfil médico al sistema de salud, que yo tenga mi perfil universal y que se esté guardando toda la información o todos los datos de salud que he tenido, si tuve una cirugía, si tuve un tratamiento, todo que esté ahí y que el médico que me esté atendiendo tenga acceso a todos los datos relevantes para la persona que me está atendiendo. Y esto también genera muchos datos de salud y hay empresas que se encargan también de manejar este tipo de datos de salud desde un nivel muy granular de a mí cómo ha sido mi frecuencia cardíaca en los últimos 6 meses, por ejemplo, o a niveles ya macro, donde puedo yo revisar, por ejemplo, en regiones o en países, cuántas personas están teniendo qué tipo de actividad física, ¿no? O sea, podemos verlos desde muchos niveles. Un aspecto bastante importante es la inteligencia artificial, que es algo que creo que empezó a tomar un boom bastante fuerte después del COVID. La inteligencia artificial es una herramienta que le sirve al profesional de la salud para procesar un gran volumen de datos. Estamos probablemente acostumbrados o hemos estado acostumbrados porque la tecnología hasta ahora así ha sido de manejar un volumen de datos limitado, pero la inteligencia artificial lo que hace es juntar una cantidad bastante fuerte para que sea más fácil para el personal de la salud en este caso entender cómo interpretar todos estos datos. Otra ventaja es que está aprendiendo constantemente. Con cada nueva información que le das, aprende y lo suma a todo su conjunto de conocimiento, lo analiza y puede modificar la manera en la que ve el resultado final. Un ejemplo muy aterrizado del cual les quiero hablar son los chatbots. Los chatbots es un software el cual se le programa para que tenga una función conversacional con la persona que está teniendo la conversación con el chatbot, ¿no? Está programado para que parezca ser una conversación normal con un lenguaje coloquial y al mismo tiempo está conectado a una base de datos que fue entrenada, por así decirlo, por, en este caso, médicos, ¿no? La función que puede tener es una función de triage. Si yo como paciente estoy en mi casa, y voy a tomar en específico el ejemplo del COVID-19. Yo estoy en mi casa, me duele la garganta y estoy cansada y por todos lados están diciendo que hay un virus que está matando a muchísima gente. Obviamente me voy a sentir como un poco nerviosa, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Creo que lo normal sería a lo mejor comunicarme con mi doctor, pero así como yo estoy, hay otras 500 personas que están de la misma manera. ¿Qué podemos hacer? Si tenemos disponibles los chatbots, que yo en mi celular o en la computadora,
Es una conversación en la cual me preguntan de inicio mi edad, si cuántos años tengo, si ya cuento con enfermedades preexistentes. Me preguntan mis síntomas en un idioma que yo entiendo. Si tengo fiebre, si me duele la cabeza, si estoy cansada, si he perdido mi sentido del olfato o del gusto, y todas estas preguntas relevantes. Y además me pregunta que si he estado en contacto con una persona que haya tenido COVID-19 positivo. Mientras yo le doy mis respuestas, yo lo único que estoy haciendo es seleccionar las respuestas o poner en qué año nací, etcétera. Y al final, el chatbot me va a decir, oye, sí tienes los síntomas, pero no has tenido contacto con nadie que tenga COVID y no estás dentro del grupo de riesgo. Entonces, quédate en tu casa por los siguientes 14 días y cuídate, ¿no? Así como tal cual. O también puede ser que tienes síntomas de COVID, estuviste en contacto con alguien COVID y además eres grupo de riesgo, tienes más de 60 años o tienes algún tipo de enfermedad preexistente, comunícate con tu profesional de la salud, ¿no? O sea, sí es algo que necesitas. El punto de todo esto es evitar que el sistema de salud colapse. Esta es una herramienta que ya tenemos disponible y que es algo que se puede implementar, que muchas empresas lo dejaron gratis para las personas que lo necesitaran, porque pues ese es el punto final, ¿no? Que el doctor, el profesional de la salud, pueda tener únicamente a las personas que realmente lo necesitan. Y otra gran ventaja de los chatbots es que el reporte médico lo da en el lenguaje que el profesional de la salud puede leer. O sea, habla con el paciente en un lenguaje coloquial, pero el reporte se lo da al profesional de la salud en el idioma y los puntos específicos que necesita saber. Entonces hay muchas maneras de interactuar con el chatbot y muchos resultados que nos pueden servir bastante. Siguiendo con el mismo tema, un poco relacionado con inteligencia artificial, también quiero hablar del machine learning. El machine learning es un software que crea algoritmos que pueden analizar imágenes de radiología. Eso es uno de los puntos claves que se les ha estado dando en la salud, donde se le enseña al algoritmo o se crea el algoritmo para que identifique imágenes de radiología. Se le dan, no sé, 10,000, 100,000 imágenes. Se le dice dónde un ojo humano previamente ya analizó dónde hay un tumor o dónde hay algo y el resultado. Por ejemplo, este tumor fue este tipo de cáncer, o no sé, no soy médico, no sé bien cómo se maneja esto, pero se le entrena y se le enseña. Y una vez que el software tiene la información suficiente, puede aprender por sí solo, por sí mismo. Y esto ayuda a una detección temprana de tumores y en el caso específico de los tumores en mama, y también puede mejorar la relación de falsos positivos, donde puede pues ahorrarse una biopsia que a lo mejor no es necesaria. Y esto también es relevante porque si tenemos una persona que trabaja con radiología, que tiene 30 años de experiencia y que tiene una cantidad de conocimiento bastante grande y puede identificar muy bien, el machine learning lo que hace es que puede analizar a nivel de píxeles. O sea, puede estar incluso mostrando cosas que nuestro ojo todavía no puede ver, o nuestro ojo humano no puede ver. Entonces hace un análisis mucho más detallado y puede prever o puede alcanzar a analizar de cierta manera para decirle al profesional de la salud cuáles son los casos en los cuales sí se tiene que enfocar. Hasta el momento tiene un 89% de eficiencia de lo que ya ha estado aprendiendo, de que si le dicen cuáles son los resultados de esta imagen, 89% de las veces es correcto. Pero el punto del machine learning e incluso de la inteligencia artificial nunca es suplir al médico, nunca se intenta suplir al profesional de la salud. Lo que se intenta hacer es que se le dan las herramientas necesarias para que el profesional pueda tomar la decisión correcta. Si se junta el resultado de machine learning con
el resultado humano tiene un 93% de eficiencia. O sea, siempre se va a necesitar aún la confirmación de una persona para esto. Y también ya existen tecnología donde se saca una fotografía de la retina y se puede detectar cosas como diabetes, dolencias cardiovasculares, glaucoma o degeneración macular. Yo tengo una sobrina, Satu, que va a cumplir 1 año, y la manera en la que ella va a ver el futuro es que cuando ya sea adulta se va a levantar un día, se va a despertar, se va a ver en el espejo y su asistente virtual personal, que ahora lo conoceríamos como Siri, por ejemplo, pero supongo que en ese futuro ya va a tener otro nombre, le va a decir, buenos días, Atu, hoy es martes, el clima está tal, o cualquier cosa que ella haya programado a su asistente de la información que requiere por la mañana. Y mientras ella se está arreglando, su asistente le va a decir, oye, he estado analizando durante los últimos 6 meses el lunar que tienes en tu mejilla derecha. Ha crecido un 4% en el tamaño, por lo cual te recomiendo o te sugiero que hagas una cita con tu dermatólogo. Acabo de revisar su agenda y tiene disponible el martes a las 2:30. ¿Te parece bien? Y ya tú decides si sí o si no, o si cambia de cita, etc. O sea, toda la tecnología para que esto suceda ya está. Es nada más que nos llegue a nosotros, que sepamos cómo interactuar con ella y que también se dé la infraestructura necesaria para que esté disponible para varias personas. Pero el Machine Learning eso es lo que hace, está aprendiendo constantemente y es una herramienta que puede ser súper útil para profesionales de la salud y para nuestro día a día, para las personas comunes y corrientes como nosotros. Muy bien, la siguiente parte es hablar de la tecnología que ya existía, pero que se está aplicando en Europa para combatir la pandemia, ¿no? Que se esparza más este virus. Estas son las apps de rastreo. Las aplicaciones de rastreo ya están lanzadas desde junio, más o menos. Desde principios de junio, Alemania, Italia y Francia ya tienen sus aplicaciones. En el caso de Italia, el primer día que estuvo disponible en las App Stores, tuvo 500,000 downloads. Francia tuvo 600,000 downloads en su primer día. Y pues también son países, en el caso de Alemania en específico, que pudieron desarrollarlos ellos mismos. El gobierno de Alemania pudo desarrollar esta aplicación, pero en el caso de otros países europeos también que no tienen la capacidad de desarrollar este tipo de software en tan poco tiempo, porque requieren muchos recursos todavía, lo que hicieron fue contratar a alguien más que ya supiera utilizar esta tecnología. La manera en la que funciona es, yo bajo a mi celular la aplicación, me hace un cuestionario y yo voy respondiendo lo que sea, y al final también parte de las preguntas es, ¿tuviste COVID-19, no? ¿Diste positivo en COVID-19? Listo, yo tengo mi app en mi celular, me salgo a la calle. Aquí en Alemania ya se bajaron bastante las medidas, porque ya está un poco más controlado, sobre todo en Berlín. Entonces salgo a la calle y en algún momento, si yo estuve en contacto con otra persona que también bajó la aplicación, que sí tuvo COVID positivo y que lo dio de alta en su celular, a mí me va a llegar la notificación de que estuve en contacto próximo, o sea, en proximidad, con alguien que fue COVID-19 positivo en los últimos 14 días, por ejemplo. Y lo que el discurso del gobierno para que las personas lo bajen es que para que estas apps sean efectivas en el nivel que nosotros lo queremos ver, el 60% de la población necesita usarlas. Y la siguiente parte que les quiero explicar es que existe una clasificación. Y suena muy padre la aplicación, suena como algo que, wow, nos serviría bastante, pero creo que también tenemos que ver el otro lado de la moneda, ¿no? La clasificación que tenemos es clasificación centralizada y descentralizada. En la centralizada, mi teléfono, que ya tiene, por ejemplo, la
la aplicación activada, proporciona el número de identificación propio del teléfono a la base de datos centralizada. Sin embargo, si mi teléfono está en la calle y tiene el Bluetooth prendido, va a estar tratando de conectarse constantemente con el Bluetooth de los otros aparatos con los que se tope, ¿no? O sea, el simple hecho de identificar cuáles están alrededor. Y esa identificación genera un intercambio de datos donde mi celular puede tener acceso al número de identificación propio de ese otro celular. En las aplicaciones de rastreo centralizadas, ese número que tomó del otro celular también es enviado a la base de datos. Versus en la descentralizada, únicamente se manda la identificación propia. No va a estar mandando los números de todos los Bluetooth con los cuales se trató de conectar, sino que únicamente el mío. Aquí hay una diferencia bastante grande sobre el anonimato del usuario, porque yo, por ejemplo, que no tengo la aplicación en mi celular, si yo estoy en la calle y alguien más, otro teléfono, tomó mi número, yo no le di permiso para que utilizara mi número en esa base de datos. Y es un número que ya está ligado a mí en muchos niveles, está ligado a mi dispositivo, a mis cuentas, incluso de banco. Y es súper importante como saber diferenciar el nivel de permisos que nosotros le estamos otorgando a muchas empresas, incluso en este caso Apple y Google son los pioneros líderes en la clasificación centralizada, donde están recibiendo constantemente datos. Las personas que están a favor de la app de rastreo centralizada, que son, por ejemplo, epidemiólogos, entre muchas otras personas que están analizando datos estadísticos, están diciendo eso precisamente, que nosotros necesitamos datos para entender cómo funciona este día a día y cómo nos va a afectar en caso de que vuelva a suceder algo similar o para ver cómo avanza el virus, ¿no? Sin embargo, en la parte descentralizada, que es como el gobierno de Alemania lo que hizo fue una descentralizada, la base de datos está únicamente, el gobierno alemán es el responsable de esa base de datos. Y en el caso de la centralizada, Apple y Google, que son empresas que su punto final es obtener dinero, son quienes están teniendo acceso a esa base de datos. Entonces, estos son discusiones que se deben de tener, que en Europa se tienen bastante, sobre todo en Alemania. Es un país donde se habla bastante acerca de la protección de datos y que yo como persona, los datos que yo genero son míos, me pertenecen a mí y tengo derecho de pedirle o exigirle, incluso es por ley mi derecho, es decirle a las empresas que borren todos los datos que estén relacionados conmigo. Esta es una discusión que yo no he visto que suceda en América, Estados Unidos, América Latina, etcétera, y creo que es algo que también debemos de tomar en cuenta. Muy bien, ahora que ya conocimos un poco más acerca de la tecnología, ¿cuáles son los retos a los cuales nos vamos a enfrentar en un futuro? ¿O cuáles son las discusiones que deberemos de estar teniendo para poder avanzar hacia un futuro más positivo? Primero son los retos médicos. Creo que el más obvio que todos podemos ver, sobre todo en países pues como en América Latina, donde están en vías de desarrollo, es la infraestructura. Suena muy padre que alguien desde su casa haga esta conversación con un chatbot y que al doctor le sirva de triage, pero obviamente el paciente tiene que tener un aparato con conexión a internet, conexión, no sé, luz, algo simple para que pueda tener este contacto, y no en todos los países existe la infraestructura necesaria, a pesar de que sea algo muy prometedor, porque sobre todo las personas que viven en lugares rurales que les cuesta mucho tiempo y esfuerzo llegar hacia el médico, esto podría acortar un poco las distancias. Sin embargo, es infraestructura que se debe de tener y que todavía no está al alcance de todos. La siguiente parte es el adoptar nuevas tecnologías. Hay algunas personas profesionales de la salud que tienen la idea de que la tecnología les va a quitar su trabajo.
Y esto no es el punto, porque el punto final de la tecnología es ser una herramienta más que le ayude al profesional de la salud a tomar las decisiones adecuadas, que tenga más información. La decisión final siempre va a recaer sobre el profesional de la salud, pero tiene que tener en cuenta de que es algo sumamente útil, que le va a ayudar bastante tanto a la calidad de la información a la cual va a accesar, como al trato al paciente. O sea, todo el mundo gana en esta situación y a veces puede ser un poco difícil como adaptarnos a estas nuevas tecnologías, sobre todo que están avanzando tan rápido, pero definitivamente hay mucho que ganar. Y al mismo tiempo, como ya estamos teniendo este acercamiento un poco forzado o obligado a las soluciones digitales, pues creo también que es muy importante que se incluya el programa de estudios. Mi papá es médico y es profesor de propedéutica en la universidad. Entonces yo a él le sugeriría que ya incluyera dentro de su programa cómo un médico debe de tratar de solidificar una relación médico-paciente a través de medios digitales, porque ya es algo que sucedió, o sea, pasó de la noche a la mañana, pero ahora cómo vamos a utilizar esta nueva herramienta para que el paciente confíe en mí a pesar de que no nos estamos viendo cara a cara, ¿no? ¿Cómo vamos a incluir todas estas soluciones digitales dentro de la formación de los profesionales de la salud? Y por último, también creo que es sumamente importante a este punto fomentar la investigación relacionada con cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar en el campo de la salud. Todavía necesitamos mucha investigación en la cual existan se entrelacen estos dos campos y se pueda demostrar que efectivamente hay mucha... el conocimiento que se lleva a cabo a través de esta unión de herramientas es sumamente necesaria en este punto y pues creo que esto es algo que ya se está viendo en toda Europa también, la necesidad de investigación. Lo siguiente y por último son los retos legales. El primer punto que tengo es regular el marco legal de responsabilidades al utilizar un software de automatización. Suena como un poco complicado y para explicarlos tengo una historia. Nosotros aquí vivimos en el centro de Berlín y muy cerca de aquí está una de las calles principales, que es Unter den Linden, y al final de esta calle está la Puerta de Brandenburgo, para todos los que ya conozcan esta maravillosa ciudad. En la misma calle de la Puerta de Brandenburgo está un centro de la Volkswagen que funciona más o menos como una especie de museo, porque están constantemente poniendo exhibiciones donde hablan de la tecnología que están utilizando, ¿no? Que están desarrollando. Y hace un año más o menos fuimos a una exposición donde mostraban la tecnología que ya tienen para los carros que se manejan solos. Fue muy impresionante ver tal cual un carro, porque estaba ahí ya el prototipo, donde los asientos, en vez de que estuvieran todos volteando hacia el parabrisas, están más bien, los asientos de adelante están volteados hacia atrás, de tal manera que es un círculo, porque ya no necesitas ver hacia allá. Y también lo puedes voltear, etcétera, pero eso ya son como otras cosas de cada prototipo. Y el punto de esto es que también te daba una idea de cómo iba a ser tu día a día en los años que fueran necesarios para que llegáramos a ese punto, donde si yo necesito ir al súper y está el carro estacionado en mi casa, bueno, me subo, me lleva el carro al súper, el carro se regresa a mi casa mientras yo hago el súper y ya que estoy terminando lo mando a llamar con mi teléfono o con mi reloj y el carro va por mí y me regresa. Y de igual manera ponen un video súper padre donde está el papá y dos hijos y se suben todos al carro y mientras están en el carro el papá está leyendo el periódico en el tablet, la hija está hablando con sus amigas, etcétera. Va a dejarlos cada uno a su destino y al final el carro se regresa a la casa. Y ya que alguien necesita el carro va a ir por él. Entonces se veía como un futuro padrísimo. Y mi esposo
hay algunas personas que están atendiendo, ¿no?, la exposición. Entonces mi esposo llegó con una de estas personas y le preguntó, oye, ¿qué es lo que hace falta para que lleguemos a este punto? Y dice, bueno, lo que más hace falta es la regulación legal, porque pon tú que uno de estos carros tiene un accidente. Si tiene un accidente, ¿quién va a ser el responsable? Porque hay una cadena bastante larga. El primero es el que desarrolló el software para enseñarle al carro a manejar solo. El otro es el manufacturador de los sensores que tienen los carros para estar identificando qué es lo de alrededor. El dueño del carro, a lo mejor podría ser también un responsable, pero el dueño del carro en realidad no fue quien provocó ni tuvo ninguna manera de ver el accidente. ¿O qué tal que si la calle todavía no cuenta con los señalamientos necesarios para poder darle la información necesaria al carro para que pueda transitar normalmente? En este caso el responsable sería el Estado. Pero hay tantos puntos en medio que todavía no se alcanza a definir quién va a ser el responsable en qué nivel. Y esto es algo que, sobre todo en Alemania, están tratando de revisar en un nivel bastante granular. Y es todavía lo que nos hace falta. Y es igual en cuanto a las tecnologías de salud. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, un chatbot para hacer un triage de mis pacientes y me da una información que no es la real, ¿quién va a ser el responsable? El chatbot, la persona que lo estaba respondiendo, quién hizo el software, o si yo estoy haciendo una cirugía a distancia y algo sale mal, ¿quién va a ser el responsable? Yo como médico, pero yo estoy a 10,000 kilómetros de distancia, o la conexión a internet, o el que construyó el robot. Todos estos pasos son los que todavía hace falta legalizar. Y por último, también creo que es necesario que creemos conciencia, no únicamente a nivel legal, sino también a nivel social, de nuestros datos, de la creación, la obtención también de los datos, el almacenaje, el análisis y el uso de los datos de salud, y no únicamente de salud, sino los datos en general que nosotros generamos y que otras empresas tienen acceso a él. Y sí, pues crear conciencia, saber qué es lo que sucede con estos datos, que es un tema que se tiene bastante fuerte aquí en Alemania específico, pero en otro lado todavía no lo he visto, ¿no? Y por último, me gustaría dejarlos con una cita de Marie Curie. No hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Muchas gracias. Y si tienen, si gustan contactarme, ahí está mi página de internet, elbaquintero.com, está disponible ahí para quien lo desee. Elba, muchísimas gracias. Impresionante tu plática, me encantó. Yo soy un amante también de la tecnología. ¿Nos ayudarás a dejar de compartir pantalla para poder platicar? A ver, Elba, yo te quiero comentar varias cosas. Tú comentas un tema, iniciaste con un tema interesante que era, bueno, toda la plática interesante, pero me llamó poderosamente la atención cuando dices, a ver, un tema que va a ser un derecho al trabajador, la opción de hacer su trabajo en casa o hacerlo en oficina. Yo creo lo mismo y considero que efectivamente que el reto más, y lo hemos dicho en este webinario, quien tiene más compromiso, la oficina que más debería trabajar en esta pandemia es el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. La Ley Federal de Trabajo se tiene que modificar. Ahora con todo lo que pasó, no hay forma que no regulen el tema del home office y no está regulado. O sea, no puedes entender que en Latinoamérica no esté regulado el tema y no hay forma de que no se deje regular. Y en general, también soy convencido que la tecnología siempre va más rápido que las leyes y que hoy en día, digo, no nomás esto, el home office, las asambleas, todas las leyes se tendrán que modificar. De hecho, estoy leyendo un libro de Shoshana Zuboff que es acerca del capitalismo de vigilancia. Y ella menciona que una empresa de tecnología se mueve 3 veces más rápido que una empresa
que no es de tecnología, una empresa normal. Y las leyes, a la hora de crear leyes, se mueven 3 veces más rápido que una empresa normal. Entonces, las empresas de tecnología se están moviendo 9 veces más rápido de lo que se mueve la manera en la que legalizamos y regularizamos todo. Entonces, esto también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Está avanzando todo súper rápido. Sí, ahora también, Elba, Andrés Oppenheimer hace en sus libros, es alguien que habla mucho del futuro y comentaba que muchos de que van a desaparecer muchos trabajos, pero que no había que preocuparse porque van a surgir nuevos trabajos que ni te imaginas. Claro, Entonces, esto ha sucedido desde la industrialización, ¿no? O sea, había trabajos de personas que se encargaban de prender los faroles en la calle o personas que se encargaban de despertar a los demás para que fueran a trabajar. O sea, todo esto siempre se ha estado modificando porque así es como funciona el capitalismo. La tecnología es el que hace lo que avance, entonces sí, unos se automatizan, pero hay otros trabajos que se necesitan, como programadores, por ejemplo, se necesitan bastantes. exacto. Y otro tema importante también es que, por ejemplo, los profesionales de la salud, coincidimos en que hace 50, por ejemplo, el IMSS, todo lo tiene documentado, pero sí, pero con reglas de hace 50 años. Hoy en día no es ni los enfermos, ni las enfermedades, ni los pacientes, ni los médicos, todo cambió. Y luego entonces, considero que un mensaje importante de quejas para el profesional de la salud es que no hay que tener miedo a la tecnología, porque el que sobrevive es el que mejor se adapta a los cambios, ¿no crees? Exactamente, es la evolución. Ahora, el tema de los errores. Tú comentabas el tema legal, pero desde tu punto de vista, si tú tuvieras que legislar, los errores que se dan en tecnología, ¿cómo los manejarías? Es algo demasiado complicado. Yo creo que para poderlo entender tendría que ver cómo fue entrenado el software, desde qué punto de vista, cómo se tomó en cuenta al usuario. No te podría decir ahora porque no cuento con la información necesaria para poder tomar la decisión. Pero los legisladores, las personas que se encargan de legislar, son los que se tienen que meter de lleno a entender en un nivel bastante esencial para poder tomar la decisión. Yo la verdad diría, no puedo, no me animo. Y además es su chamba y para eso contratan a asesores, coordinadores, contratan a mucha gente y pueden hacerlo. Preguntas, Gloria Reyes desde Acapulco, ¿qué riesgos hay en nuestro país en la telemedicina? Este fue un proyecto hace varios años que no llegó a tierra firme. ¿No se transgreden las leyes de las normas oficiales, etcétera, etcétera? Y supongo que depende de cada país. Justamente yo creo que volvemos a lo mismo. ¿Qué tanto está legalizado? ¿Dónde se dice que sí se puede y que no se puede? Algunos países de Europa ya tienen este marco por medio del cual se pueden proteger como profesionales de la salud, pero tuvieron que pasar muchas cosas para llegar a ese punto y supongo que los países en América Latina todavía no llegan a este punto y es una discusión que también tiene que tomarse en cuenta aspectos regionales y cada sociedad tiene su propia manera de trabajar. Elba, hay muchísimas preguntas, entonces nos vamos a ir rapidísimo. Rosa Claro. Ruiz nos dice, hay padecimientos, dice, como los lactantes, que tengo que verlos porque si me enfoca lo que me diga la mamá me va a decir lo que dice es corazón, no realmente lo que es. ¿Tú estás de acuerdo en que hay cosas que sí se pueden hacer en telemedicina y otras no? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Por ejemplo, el doctor Miguel Ulloa dice, así estoy de acuerdo, pero para pacientes COVID, ¿tú qué recomendarías el tema de telemedicina? Creo que definitivamente se le debe de dar la oportunidad. Hay muchas cosas, o sea, cada doctor y cada profesional de la salud tiene una idea muchísimo más clara de lo que necesita, pero yo creo que darle la oportunidad de encontrar una manera, se puede entrenar el software se puede programar. Si tú tienes una necesidad muy específica, se puede levantar la mano y decirle a los programadores, oye, creo que no estás tomando en cuenta esto y se incluye, o sea, no hay ningún problema. De acuerdo, la doctora Lara nos pregunta cómo se llama el libro que estás leyendo que comentabas y además, muy importante que nos dejes dónde contactarte, lo que haces de contenido digital, etcétera, para que te podamos seguir. Jesús Mateos nos pregunta que dice más bien, comenta que hay que adaptarse a los cambios
y que fue cuando entró el celular. Cuando entró el celular, de repente atendían muchos pacientes, pero es irse como adaptando, no es algo que pase de un día para otro, sino poco a poco irse acoplando a que paguen consultas, se acostumbre el paciente a pagar la consulta en telemedicina, etcétera. Esas aplicaciones de rastreo, ¿qué tan específicas y eficientes son para detectar el contagio? Pregunta el doctor Mateos. No detectan el contagio porque únicamente para comprobar que alguien está contagiado se tiene que hacer una prueba, pero sí son efectivas al momento de dar la notificación cuando se tiene un celular de una persona que ya dio COVID-19 positivo y uno que no. Este contacto me parece que lo pueden tener a unos 6, 7 metros de distancia y en este aspecto ha funcionado de la manera que se esperaba, o sea, correctamente. Excelente. El doctor Mainero, ¿cuál consideras que es el principal factor para contener la pandemia? ¿Cuál fue el principal factor para contener la pandemia en Alemania y qué influencia tuvieron las tecnologías de información? Creo que la influencia más grande fue la acción del gobierno. Desde el principio se dejó muy en claro las nuevas reglas de convivencia y de proximidad. Los alemanes son muy claros en eso, siempre, nunca dejan espacio ni área gris. Y creo que Alemania ha sido de los países que ha tenido menos mortalidad de COVID. Y creo que son varios factores. Uno es que obviamente cuentan con todos los recursos, ¿no? Es un país bastante avanzado en cuanto a recursos económicos también. Actuaron muy rápido, actuaron muy desde el principio. También un factor importante es el número de camas de terapia intensiva que tienen disponibles. Y en Alemania nunca se saturó el número de camas en terapia intensiva. Se tuvo un sistema por medio del cual si yo pensaba que tenía COVID, tenía que hablar a un teléfono y ya después o venía alguien a mi casa a hacerme la prueba o me daban una cita para yo ir a algún lado. Se manejó en muchos niveles bastante específicos. Y el otro factor muy importante es que hicieron pruebas por todos lados. Si había una persona que había sospechoso de COVID, hicieron prueba. Entonces fueron como muchos factores que se unieron para que les fuera un poco mejor en este lugar. Muy bien, Elba, nos pregunta el doctor El Seyé de Cancún, el costo, de saber cuánto cuesta es el costo de la tecnología, pero también que no crees que debe ser compensado. Quiero pensar que en el caso de las consultas, es cierto que quizás la consulta la tenga que bajar si es, no sé, si la cobra en 100 pesos y ahora la tuviera que poner en 80 pesos, estoy hablando de números hipotéticos, pero es compensable porque me ahorro el consultorio, me ahorro la asistente, me ahorro pues la renta, la luz, todos los gastos que implica el consultorio y bueno, se compensa uno con la otra. ¿O tú qué opinas del costo de la tecnología? Bueno, el costo en el nivel del profesional de la salud que da la consulta, creo que el profesional debe de recibir la paga por el conocimiento que tiene y no porque tanto le costó estar, no sé, en el consultorio o así. Creo que el sistema de salud debe de poder dar el manejo adecuado. Se puede, sin embargo, llegar definitivamente a un acuerdo de que si yo doy una teleconsulta voy a cobrar menos. Yo creo que eso ya depende de cada doctor. Pero también creo que es algo que se debe de regular. Y digo, si el paciente está cómodo con la situación y el doctor también, pues no le veo ningún pero. Sí, aquí tengo, por ejemplo, el dato, el doctor Mainero nos dice, ¿qué opinas de la despersonalización de la tecnología? Y esto va unida a él, el doctor Mateos dice, a ver, mi hija va en cuarto año de medicina y todo lo va a llevar en línea en lugar de los hospitales. Entonces el tipo de aprendizaje no va a ser el mismo. ¿Tú qué le dirías a ambos? Sí, o sea, definitivamente estamos pasando por un periodo de transición y en este periodo de transición siempre hay pruebas y error, pero el punto es aprender de todo esto.
O sea, si son la primera generación que está teniendo que enfrentarse a esto, pues bueno, ¿cómo le vamos a hacer, no? En vez de, ay, ya no voy a tener mis clases o ay, ya no voy a tener esto, bueno, ¿cómo le vamos a hacer a partir de esto? Y la despersonalización, creo que la tecnología trata de luchar un poco contra eso, es que está teniéndolo como en muchos niveles, está viendo en un nivel macro y en un nivel micro, pero la personalización está a cargo del personal de la salud. El lado humano que se tiene con la tecnología sigue siendo el profesional médico. Entonces, creo que más bien se debe de ver como una herramienta y no como un resultado final. De acuerdo, doctor Sergio Pérez pregunta lo mismo, ¿cuál es el futuro de la relación médico-paciente? Y Rafael Rodríguez nos dice, felicidades, tema muy actualizado, dice, muchos médicos nos resistimos a usar tecnologías. ¿Cómo capacitarnos? ¿A qué le dirías al profesional de la salud? No solamente cómo lo convences o le hace, sí, no solamente cómo lo convences, sino cómo va a ser para capacitarse en estos temas? Eh, Creo que hay mucha información disponible en Internet. Con googlear, creo que ya llegamos en un punto de la humanidad donde ya no tienes que ser experto en un nivel muy específico, sino que tienes que saber dónde encontrar la información, porque la información ya está ahí. Entonces es la capacitación por el momento y como primer paso, que no creo que sea el ideal, pero es lo que tenemos, es que cada médico a lo mejor va a tener que hacerse responsable de su propia capacitación buscando en Internet la información disponible. Sin embargo, sí creo que en un futuro, en el momento en el que se regularice esto, el sistema de salud tiene que ser el encargado de que los profesionales de la salud cuenten con el conocimiento necesario. A ver, doctor Antonio Torres dice, no hay dispositivo que no se pueda hackear o que no haya hackeado. El riesgo de hackear la información, por ejemplo, son datos sensibles, los temas de salud, que hackeen mi información pues de todo, de mi salud, ¿qué tan grave lo es? Sí, o sea, que se hackee algo, pues también es algo que puede pasar. Sin embargo, lo importante es que ya existen leyes donde ya se prevé este caso y se tienen protocolos específicos para accionar en cuanto suceda esto. Entonces, es informarse de cuál es la manera adecuada de accionar a partir de esto y preverlo. Uh-huh. Sí, el doctor Jesús Martínez hace un momento hablaba de cómo capacitarse, dice que las universidades pueden hacer mucho. Yo también creo que las universidades pueden hacer mucho para capacitarnos a esta nueva realidad. La doctora Roxana Martínez, a quien le dio un abrazo fuerte, ella habla de el tema de si los chatbots pueden generar estaría legalmente permitido. Bueno, era lo que tú comentabas, es algo que tiene que regularse para, en caso de un problema, saber si el responsable es el desarrollador de software, quien lo programó o quien lo atendió, etcétera. Es algo que no está regulado. Muy buena pregunta. María Los Ángeles dice, excelente plática, me ayudó a entender, a terminar de entender. María Elena Teodula Saavedra dice, excelente su plática. Virgilio Gómez, creo que va a ser más difícil identificar errores o culpables con estas nuevas tecnologías. Debe ser para bien. María Elena Teodula dice también, además tenemos que evolucionar y hacer uso de tecnología y lo cual es maravillosa. Lo único que hay que hacer es que se regule, dice la doctora Teodula. Luis Mendoza, ¿podemos hacer consultas virtuales mediante Zoom? Enviando previamente carta de consentimiento informado donde el paciente acepta la atención de sus limitaciones en el caso de sospechoso. Hoy en día creo que se podría valer en algunos casos por la situación particular. No está regulado, pero es un caso de excepción. Vamos a tener más pláticas con este tema y vamos a seguir invitando a Elba. Dice, los médicos debemos de considerar la tecnología como una herramienta actual y en el futuro, pero hay que considerar las demandas, ¿sí? Lo que me comentaba Elba. Excelente ponencia. Mi opinión con respecto a la pandemia, excelente que en Alemania, como país de primer mundo, se ayudara a la tecnología para mitigar la propagación del virus. Desgraciadamente en México las cosas no suceden así. Emma Leiva, solo donde podrían agregar mi solicitud para que los dispositivos usen algún aditamento propio para médicos con problemas visuales severos. Es un verdadero problema amplificar todo.
Joaquín Guzmán, ¿qué tipo de tecnologías se pudieran desarrollar en países en vías de desarrollo con bajo nivel educativo en salud para disminuir los efectos y la gravedad de la pandemia? Pregunta. Creo que los recursos que se tienen son en niveles más pequeños, o sea que se tienen que organizar las personas mismas a la hora de tratar de encontrar una solución, debido a que el gobierno no ha tenido la capacidad para poder accionar rápidamente y tampoco tienen los recursos. Creo en muchos aspectos las mismas personas son las que crean comunidad y en este caso se pueden juntar programadores y se pueden juntar diseñadores para tratar de tener una solución adecuada por lo pronto. La doctora Porfiria de Guerrero nos pregunta, ¿lugar más recomendable para aprender los avances de la tecnología aplicada a medicina? Uy, qué buena pregunta. La verdad es que no conozco una sola Internet, fuente. hay muchos, Sí, ¿verdad? las noticias. Uno puede buscar De así acuerdo. tecnologías de la salud y vas a encontrar bastante cosas. De acuerdo. Carlos El Cielé dice, desde Cancún, dice que la telemedicina, cuando son interconsulta, requiere un profesional de la salud en el sitio y otro al especialista que tiene a distancia. Él sugiere que se lea el libro El Sol Desnudo de Isaac Asimov. Ah, claro, claro. Dice, luego Sandra Modragón, excelente ponencia. Sergio, en Alemania se usaron chatbot para el track de COVID-19. Sí, la empresa donde yo trabajo se encargó de desarrollar un chatbot donde las personas podían entrar y podían pasar todos estos pasos. Tomaba en cuenta cuatro aspectos importantes. Los síntomas generales, los que todos conocíamos, fiebre, etcétera. Los síntomas que no eran tan generales, pero que también eran importantes. Y además fue una situación que estaba cambiando día a día. Estábamos teniendo información nueva y teníamos que entrenar al chatbot para que tuviera más información. También que la persona tuviera los datos anteriores de enfermedades o lo que sea y si tuvo contacto o no. Este chatbot estaba gratis, disponible para todas las personas, está en 7 idiomas y incluido en español. Yo fui la encargada de traducirlo al español y sí, de hecho cualquiera puede entrar. El nombre de la empresa donde trabajo es ADA, es A-D de dedo, A.com, y ahí van a entrar y van a poder ver este chatbot para que lo puedan ver. ¿Se podrá, Elba, que si nos lo mandas para que nos lo pide, se lo podamos compartir en la liga, link? Claro que sí. De hecho, lo voy Y a poner también en de el... tus redes sociales, de tu contenido digital, porque de aquí nos vamos a hacer suscriptores varios contigo. Lupita Alvarado, el costo de implementar la nueva tecnología será más que el ahorro de renta, gasto de gasolina, etcétera. Cierto, se cobra por lo que se sabe y sobre todo por la responsabilidad. El costo de las demandas no va a disminuir. El doctor Samuel Quintero dice, en México existen ya algunas aplicaciones que trabajan con robots mediante preguntas y se supone que dan un diagnóstico que se dice que está acompañado por médicos. ¿Qué opinas al respecto, conociendo que no existe una regulación legal en nuestro país? ¿No te parece peligroso conociendo que en México existe la cultura de la automedicación? Bueno, creo que para empezar tenemos que revisar el lenguaje que utilizamos. Nosotros en la compañía no podemos utilizar la palabra diagnóstico, porque eso ya incluye unas repercusiones legales. Entonces, es una sugerencia, es una guía, pero no es un diagnóstico. Y sí, efectivamente, si se va a utilizar ese término, se tiene que legalizar. Todavía no estamos en ese nivel para poder decir que un chatbot te puede diagnosticar. Ok, junto con él vamos a buscar algunas páginas específicas y para que nos lo soliciten el correo atención.mlc@gmail.com se las vamos a enviar de páginas especiales para información de tecnologías en salud. Claro. Me pongo de acuerdo con Elba y se los enviamos a partir de lunes. Ada Villatoro dice, Villatoro, excelente plática. En otra charla una abogada comentaba que no debía publicitarse como telemedicina, sino como asesoría médica, pues podría haber problema con la COFEPRIS, no está reconocida. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Josafat Zárate, sorprendente, felicidades. Gracias por transportarme a los inicios de la telemedicina institucional básico en Oaxaca, en donde tuve la dicha de trabajar. Las expresiones de la población son muy satisfactorias, que se sensibilizan cada día más. Comparto, no sustituye al médico, lo compromete a mayor incorporación en el tema. Felicidades. Interesantes temas, Julio. Excelente conferencia, Pamela Delgadillo.
Pregunta, a nivel institucional en consulta externa o en urgencias, ¿cómo aplicaría la telemedicina? Pues creo que depende de cada caso. Las urgencias no creo que se puedan manejar con telemedicina. Las urgencias sí tienen que revisarse cara a cara, pero podemos enfocarnos, por ejemplo, a que el servicio de urgencias no se sature. Para eso ayudaría la telemedicina, pero hay urgencias que sí tienes que estar ahí. Entonces, Excelente. No, y a lo mejor en casos, quiero suponer, hay de urgencias a urgencias, un paciente con picadura de alacrán, etcétera, probablemente ya con el médico a distancia, no necesito llevarlo al servicio de urgencias, me dice cómo aplicarlo y podría ahorrar tiempo que es valiosísimo. En general, yo creo que cada caso es individual y diferente. Concepción dice, la transición tecnológica es importante, los recursos en las unidades académicas, estos recursos no son suficientes. En las áreas de la salud es importante el contacto con el paciente. Tendría que ser enseñanza mixta, presencial y a distancia. Quizás al principio, ¿estás de acuerdo, Alba? Exacto, sí, sí, sí. El momento en el que nos vamos adaptando y ya llegaremos a alguna solución que nos convenga a todos. En Facebook, César Ochoa, el IMSS está dando cifras basadas en uso de tecnologías de la información desarrolladas por personal del mismo, concentrando en el sistema CBOED. Quiere decir que también aquí estamos desarrollando tecnologías. Vamos a dar una plática de un nuevo sistema de expediente clínico muy padre, a ver, y te vamos a invitar, Elba, pero ¿Sí? se desarrolla tecnología en todos lados y México desarrolla mucha tecnología, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, en México, yo trabajé en una empresa de tecnología que está en Guadalajara y en Ciudad de México, en Querétaro. Y sí, se crean cosas de bastante calidad en México, la verdad. César Ochoa, el ejercicio de la medicina no se puede concebir sin contacto directo con el paciente. Solo en casos extremos que pongan en riesgo de la vida del mismo se debe hacer uso de las herramientas e-health. Flor Adriana Chávez, muchas felicidades, excelente plática, pero no todas las especialidades podrán hacer telemedicina. En todos los casos, ya que es necesario en muchas especialidades revisar al paciente, por ejemplo, hacer una colposcopía, estoy de acuerdísimo. Claro, claro. El doctor mismo César Ochoa, la necesidad de recopilación de la información nos obligó aquí en México el uso de indispensable de las tecnologías de la información para la concentración, análisis de datos, para la elaboración de estrategias en la prestación de los servicios de salud. Elba, te quiero comentar, ¿qué pasa con las escuelas? ¿Qué recomendación con las escuelas de medicina? ¿Sabes de alguna plataforma que estén utilizando las escuelas de medicina? No, la verdad es que no estoy enterada de ninguna situación relacionada. Yo lo único que podría recomendar es que ya se tomaran en cuenta los medios digitales y que se estudien, que se practiquen, que se tengan en cuenta, porque es definitivamente el futuro y que se pueda crear una relación médico-paciente sólida basada en estas nuevas herramientas que tenemos disponibles. De acuerdo, te siguen felicitando, dice tan claro que dice que nosotros que no sabemos nada de tecnología le entendimos. Elba, danos un mensaje final para la comunidad médica. ¿Cuál es tu mensaje? Nos das una gran aportación, tu grano de arena, pero ¿qué mensajes en estos momentos le das? ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesional de la salud? Te escuchamos. Pues que le den una oportunidad a la tecnología, que no le tengan miedo de que les va a quitar su trabajo porque ese no es el punto. Y que también, como tú dijiste, el que se adapta es el que sobrevive. Y la verdad es que la tecnología viene a un nivel súper fuerte, unos pasos agigantados, que es mejor no tenerle miedo, luchar contra la ignorancia que tenemos nosotros en un nivel personal y lanzarnos a descubrir este nuevo mundo que, o sea, nos ofrece muchísimas posibilidades. Elba, muchísimas gracias. Yo quiero concluir también con un dicho que dice renovarse o morir. Y entonces sé que estamos en nuestra zona de confort, que hemos estado así muchos años. El día de ayer platicaba con alguien a quien también aprecio especialmente y considerábamos que hoy es el mejor momento para que el sistema de salud cambie. Hoy hemos visto todo lo que se ha colapsado, no es de un año, tiene años así, y esto no puede seguir así. Se requieren liderazgos, aquellos médicos que son líderes para encabezar
un verdadero cambio y modernización del sistema de salud. Y creo que esto lo podemos hacer en México. Necesitamos una misma visión. Y esta visión implicaría un reto, y quizás un reto para todos los profesionales de la salud sería poner una meta. Si el pronóstico de contagio para México es de 300,000 o 500,000 pacientes en COVID, quizás si toda la comunidad mexicana, toda la comunidad médica mexicana, todos los pacientes y todos nos involucramos y decimos, nuestra meta va a ser pararlo al 50%, es a 150,000, te aseguro que los mexicanos somos tan, bueno, y todos los mexicanos, toda Latinoamérica somos tan bravos que lo hacemos, ¿eh? Entonces, lo que necesitamos es tener visión, ayudarnos de tecnología, todos jalar parejo y no meternos en temas de agarres políticos, etcétera. Por eso no hemos invitado a un político aquí, sino solamente académico de información. Y Elba, agradecerte increíblemente que te hubieses desvelado, madrugado, que ya no sé si es madrugada, pero eso tiene un valor increíble y es la forma en que tú estás contribuyendo con un granote de arena para la comunidad médica y para que el mundo salga adelante. Y eso te va a hacer sentir muy satisfactoria. Muchas gracias, Elba. Mil gracias a ti, Abraham, por la invitación. Acá ya está amaneciendo, son las 4:15 de la mañana y ya está la luz. Y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy orgullosa de este proyecto que tú tienes, que es increíble y que siga durante mucho tiempo más. Muchísimas gracias. Elba, gracias. Y el proyecto funciona gracias a personas como tú que lo hacen de manera completamente altruista. De corazón, y además el proyecto es de todos. Yo quiero agradecerles a todos. Esta semana terminamos 14 semanas de transmisiones. Iniciamos la próxima, tenemos invitados de lujo, ya les enviaré el programa. Como siempre, muchas gracias. Inviten a más profesionales de la salud y nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Bonito fin de semana. Chao. Gracias, Elba, gracias a todos. Hasta luego.